Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo panel en este congreso. Muchas gracias por la invitación, gracias Stephanie, gracias Andrea, gracias a la Universidad de Palermo. Hoy estoy con Silvia Aira, con Lu Falcón, con Sebastián Arias, con Ezequiel Lachman. Todos somos integrantes de la industria de doblaje desde diferentes perfiles que ya vamos a ir charlando un poquito. Eh, pero básicamente lo que queríamos contarles y compartir es un poco de información acerca del doblaje en Argentina, que para el público en general es una industria bastante desconocida. Creo que todas las audiencias saben que hay algo de doblaje, que se hacen algunas actividades, que algunos productos se doblan en el país, pero hasta ahí no más. Así que hoy queremos detallar un poco o describir un poco más en profundidad esta industria de doblaje y contarles también algunos aspectos de nuestra actividad. Antes de empezar, antes de las presentaciones, quería compartir un video introductorio donde vamos a contar de qué se trata el proceso de doblaje, cuáles son esos pasos. Es un video que tenemos prestado de doblaje apto para todo público, que es una organización que se dedica a la difusión del doblaje, que algunos de los que estamos acá la integramos, eh, para contarles un poco qué es el doblaje, cuáles son los procesos y los mecanismos que intervienen cuando se realiza esta actividad o este proceso industrial, como lo llamamos en esta charla. Voy a compartir la pantalla y ahí vemos este videito. ¿Cómo es el proceso de doblaje? Explicado en 2 minutos. 1. Llega el material. El estudio recibe el material a doblar. Se usan videos con baja calidad de imagen y marcas de agua por confidencialidad. La calidad del sonido es óptima y a veces hay una pista de audio separada que incluye solo las voces. La mayoría de las veces este material llega con un guión o transcripción en el mismo idioma que el trabajo asignado. 2. Se traduce y se adapta. Una persona se encargará de traducir el material. Puede hacerlo directamente sobre el guión o incluso visualizando el material. Luego se adaptará esa traducción para que funcione para doblaje. Se harán modificaciones teniendo en cuenta la sincronía, las adaptaciones culturales, juegos de palabras, chistes, etc. 3. Se eligen a los actores y actrices. El director o directora de doblaje visualiza el material, cuenta la cantidad de personajes y convoca a los talentos que los doblarán teniendo en cuenta las características de la voz y el tipo de personaje. 4. A grabar. Quien dirige el proyecto se ocupará de la actuación y un operador técnico será el responsable del registro sonoro. En caso de pandemia, todo este proceso se hace de forma remota. 5. Se edita. Terminada la grabación, el técnico de sonido escucha y edita el material para controlar que no falten partes, errores en la letra o inconvenientes técnicos. 6. Mezcla y masterización. Se juntan, nivelan, homogeneizan, mejoran, procesan y ecualizan los diálogos grabados con el fin de que coincidan con el original. Además, se emulan los efectos acústicos del ambiente. En esta etapa, a la pista de diálogos se agrega la banda internacional o MIE, que contiene toda la información sonora original, menos los diálogos. Esto es, música, efectos de sonido, foley y ambientes. Para terminar, se masteriza el material, es decir, que se ajustan el volumen de la pista de audio y los valores de compresión y ecualización globales. 7. ¿Todo salió bien? Una persona se encarga de chequear todo el proceso para verificar que no haya ningún error en los pasos anteriores. 8. ¡Chau! Se envía el audio terminado al cliente para que lo sume al video original como su doblaje. Bueno, esta pieza también estaba narrada por Gaby Olarieta, a quien le agradecemos la locución con la que nos ayudó en esta pieza. Y ahora sí voy a saludar a las personas que me están acompañando hoy en este panel, perdón. En principio a Silvia Aira. Silvia es actriz de doblaje, docente, escritora. Escribió el único libro, creo, Silvia, ¿no? de doblaje que hay en Argentina, Doblaje, Que yo Sugerencias sepa, para el sí. aprendizaje del oficio. Hola Sil, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido vos también. Y hola a todos y a todas. Bueno, ya vamos a charlar un poquito con vos. Quiero seguir con Luciana Falcón. Lu es voice talent, actriz, locutora, por supuesto, actriz de doblaje, también es docente. ¿Cómo andás, Lu? Bienvenida, gracias por participar de este panel. Ahí estás muteada, la frase del año, estás muteada. Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer compartir este día tan especial, además, con todos ustedes. Bueno, gracias, Lu. Hola, Sebastián Arias, licenciado en audiovisión, director de doblaje durante muchísimos años, de 2006 a 2018, activamente en la empresa Civisa y ahora como freelance.
te especializaste en textos audiovisuales, en traducción y adaptación de textos audiovisuales. Eva, gracias por estar con nosotros. Yo quería hacer al revés, no, quería hacer la mímica de que estaba muteado, pero no. La voz se te escucha perfectamente. Pero fue la frase del año, realmente. Gracias por la invitación y gracias por la presentación y bienvenidas todos para esta conversación. Me encanta. Bueno, y también está con nosotros Ezequiel Lachman. Ezequiel es fundador y presidente de la Cámara Argentina de Doblaje y Localización Audiovisual, CADLA, y además es CEO del estudio de grabación Caja de Ruidos, que es un estudio argentino que se dedica a la localización de contenidos, entre otras cosas, y específicamente en el ámbito de doblaje de películas, series y videojuegos. Hola, Eze, gracias por Hola chicos, pasar. ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué surge ahí. Tenemos que avisar también que va a estar con nosotros Luisa Montealegre. Luisa es directora de operaciones de MediaPro, de Nonstop TV en realidad, que es quien hace muchos de los doblajes de Disney en Argentina, pero está ausente con aviso. Luisa tuvo un problemita, así que hoy no va a poder estar con nosotros, pero nos acompaña espiritualmente en esta conversación. Empezamos. Sil, te quería preguntar, como para quien no tiene la más mínima idea, nunca tuvo contacto con esto, o todos tenemos una intuición de qué es el doblaje, pero ¿cómo se define? ¿Qué interviene en un doblaje? ¿Qué es todo lo que pasa ahí adentro? ¿Qué es el doblaje? Bueno, el doblaje en términos estrictos, digamos, lo que sería es la sustitución de voces de un idioma a otro. Eso es digamos, la definición básica, pero claramente abarca muchísimo más que eso, y por ahí lo que el público en general no conoce, porque ya todos crecimos de manera audiovisual, digamos, ya crecimos con la televisión, crecimos escuchando doblajes, y tenemos incorporada esa voz que habla en español, un español diferente, pero que compramos la convención de que una película, una serie o cualquier material que su origen es de otro país, lo escuchamos en español y es así. Por ahí el público en general no se cuestiona más que eso. Ahora, para nosotros, actores, actrices, directores, directoras, implica unas cuantas cosas más, que es no solamente la traducción, entre comillas, a otro idioma o la sustitución de esa voz, sino recrear un contexto artístico que ya viene en ese material original, digamos. Hay un actor, una actriz que hizo un personaje, lo encarnó con su cuerpo y con su voz en su idioma original, y debe ser traducido también, esa actuación debe ser reflejada por la voz que lo hace en otro idioma, en este caso en el español neutro. ¿Qué implica eso para nosotros, los actores y las actrices? Bueno, un gran trabajo actoral, implica un gran conocimiento técnico, porque en este caso no es solamente entender el personaje, entender el contexto, la historia y recrearla y actuarla, sino actuarla en un contexto técnico bastante complejo para integrar a esa actuación. Y además porque no es la actuación que nosotros haríamos como actores, sino que tenemos que captar a ese personaje que creó otro actor con otro cuerpo y meter nuestra voz ahí. Eso que vos decís me lleva a otro lugar, que es el de, en algún momento se hablaba de doblajistas, ¿no? Todavía en las audiencias está como esta idea de, bueno, hay alguien que hace un doblaje, pero el doblaje es realizado desde el punto de vista artístico por actores, ¿no? Es profesión de un actor y una actriz. Claro. Un intérprete interpreta un personaje que ya fue interpretado, pero la diferencia es que esa interpretación, que tiene que ser fiel a la original y fiel a esa trama y corresponder con lo que está ocurriendo en pantalla, también hay una pequeña transformación creativa que hacemos nosotros que tiene que ver con las características culturales y expresivas del idioma al que lo estamos traduciendo. Digo traducir porque por ahí es más sencillo de entender, ¿no? Esta idea de localizarlo, ¿no? De localizarlo. Aquello, claro. ¿No? Entonces ahí también hay una cuota de
de creatividad y de aporte del actor y la actriz de doblaje en esa transformación de esa actuación, como una síntesis de esa expresividad tomada de un actor que habla en otro idioma, que tiene otras características culturales, y llevarlo a una actuación verosímil para el español y, por supuesto, para el material del que se trate. Ahora, tenemos diferentes tipos de doblaje, porque eso estamos hablando en ficción, básicamente. Aunque en todo lo que es documental, reality, etcétera, también nosotros actuamos, porque también estamos recreando un personaje, por más que el que está en la pantalla sea una persona real de carne y hueso que está contando su historia. Nosotros lo tomamos como un personaje, y ahí tenemos variaciones. Esto lo habrán visto mucho en documentales, que se escucha la voz original por debajo y arriba hay un doblaje. Bueno, son tipos de doblajes diferentes. Por ejemplo, el voiceover, que uno está escuchando el idioma original, arranca la voz en español, termina antes. Ese es un tipo de doblaje. Bueno, no sé si profundizo en esto, pero como Vamos para... hasta ahí porque le quería preguntar a Seba. Silvia decía, Seba, este español neutro, ¿por qué en Argentina se dobla en español neutro? ¿Cuánto se dobla en argentino? Me acuerdo que cuando se promulgó la ley de doblaje, salieron varios memes en internet y decían, bueno, ahora los Simpsons se van a escuchar en argentino, ¿no? Van a hablar, y sin embargo no se trataba de eso, se trataba de que se doble más en Argentina, pero en español neutro. ¿Qué es el neutro? ¿Por qué en Argentina se dobla en español neutro? Sí, bueno, yo me acuerdo de lo mismo, que se confundía, ¿no? Porque uno confunde como la nacionalidad de dónde proviene el doblaje, o sea, está hecho en Argentina, y es una de las grandes incógnitas o esas revelaciones que se producen cuando se dan estos eventos, ¿no? Que dicen, entonces doblan en Argentina, pero para Latinoamérica. Bueno, la respuesta concreta es un tema, una decisión comercial que en algún momento se haya instaurado el acento neutro como la forma más rápida y barata de distribuir el material. Es decir, sin remontarnos a que empezó, por dónde empezó México, la proximidad con Estados Unidos, pero digamos, es estamos hablando siempre de una traducción de un idioma a otro. Traducir un material audiovisual al español y no tener que hacer sucesivas versiones de acuerdo a las distintas regiones, sino hacerlo una sola vez y que ese mismo acento, digamos, que en la teoría o dentro de la convención, que es el español neutro, lo que uno pretende es que no lo podamos anclar a ningún lugar, que uno no pueda definir de dónde proviene, entonces usamos ese único doblaje para distribuir en toda Latinoamérica. Pasando en limpio, ¿por qué lo hacemos? Por eso, porque podemos competir y exportar doblaje y que esté en la misma categoría, incluso comparten plataformas, digamos, uno va a Netflix y puede escuchar, cuando escucha español latino, o bajo la denominación, siempre tiene muchos nombres, ¿no? Latinoamericano, latino, castellano neutro, español neutro, estamos hablando siempre de lo mismo, y esta vez este nombre es para diferenciarlo del español ibérico, ¿no? O el español castizo, digamos, que está dentro del español, pero con... el español europeo, España, el que se habla en el España. Europeo, claro. Exacto. Pero bajo esta denominación uno puede encontrar trabajos hechos en México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, y si el trabajo está bien hecho, el espectador promedio no reconocer la nacionalidad de ese doblaje. El acento neutro viene a, digamos, homogeneizar eso y que uno pueda poner en la misma batea un montón de países y que no se note. Incluso dentro del acento neutro, lo que sería la neutralización del acento, que es lo que se requiere para poder trabajar en doblaje bajo esta normativa o en esta estándar, lleva a que en Argentina haya talentos de muchas nacionalidades, y el elenco argentino de doblaje no son todos argentinos. Tenemos gente que viene de Chile, gente mexicana originalmente, que quizás está viviendo acá, pero gente de Ecuador, gente de Venezuela, y pasa lo mismo. Dentro de una producción local no reconocemos esos acentos, sino que está todo homogeneizado dentro de esta convención para poder exportarlo. De lo que se dobla en Argentina, Seba, ¿cuánto se dobla en neutro? No tengo porcentajes fehacientes, pero yo creo que un 80%, no sé, corríjanme si estoy diciendo mucho. Yo creo que más, sí. Un 90%. Yo te diría que el 98%. Más, bueno, me estoy quedando corto. Sí, es real, sí. Si pensamos la cantidad, sí. En la torta total, sí, es muy poquito lo que se hace con... ¿Y por qué, digamos? ¿Cuál sería
el porqué de eso, por lo contrario, ¿no? Ese segmento que se hace en lo que llamamos acento rioplatense o con acento local, es para el mercado interno y pocas veces eso es lo que se va a exportar y se va a mostrar. No se genera con esa intención, entonces para consumo local es mucho menor, las producciones son mucho menos. Ese consumo local que yo recuerdo que en algún momento doblábamos mucho para las señales Paca Paca, Encuentro, Construir TV, ese tipo de señales era lo único que se doblaba con acento rioplatense argentino y todo el resto era en neutro, ¿no? Uh-huh. Vos como empresario, integrante de una cámara de empresas, me imagino que tenés un poco más de información sobre esto. ¿Cuánto se dobla? ¿Para qué plataformas se dobla? ¿Dónde está presente el doblaje argentino? Bueno, básicamente en todos lados. Uno con abrir cualquier plataforma de las que estén ahora en expansión, todas tienen contenido argentino doblado. Videojuegos lo mismo, videojuegos de consola principalmente, quizás no tanto de contenidos móviles, pero sí consolas. También la verdad que está más presente de lo que uno cree. Y en Argentina la verdad es que en los últimos años hemos pegado un salto bastante importante, no solamente en volumen de trabajo, sino que también, o de diferentes tipos de proyectos, sino que también en recursos humanos, ¿no? Digamos, desde cuando empezamos hace 20 años a hoy, podemos decir que la industria cambió totalmente. Y eso fue producto de estas, lo que le llamamos hace 20 años nuevas tecnologías, que ya son tecnologías estándar, y nos fueron empujando como eso, ¿no? A la generación de recursos humanos y técnicos de todo tipo. Así que es bastante amplio y te puedo apostar que, no sé, si dicen 5 o 10 productos de los más conocidos hablan en el chat y un porcentaje, 2 o 3 o 4, están hechos en Argentina sin duda. ¿Cuántas empresas de doblaje hay en Argentina, Ezequiel? Más o menos, Pues ¿no? mira, más o menos tenemos alrededor de 10 empresas que tienen proyectos constantes. Después hay otro tanto más chiquitas que de repente fluctúan, pero 10 empresas son las que tienen como la mayor torta de volumen que se produce. Después también hay muchos proyectos que vienen como a colación de doblaje, que no es doblaje puntualmente, pero sí son producciones teatrales o producciones de animación que son originales, donde no se hace el doblaje, sino que se hace la grabación de la voz original y después se produce el show televisivo o el show de lo que sea. Bueno, publicidad también, hay mucho, e-learning también, entonces ahí hay un montón de otros medios que se desprenden un poco de lo que es el doblaje en sí, o que de lo que los actores de doblaje, digamos, se pueden nutrir mucho, ¿no? Entonces es como que si remitís solamente a lo que es doblaje, bueno, el doblaje es como muy específico, pero también es como que abre un campo de proyección muchísimo más grande de lo que es estrictamente doblaje. Entonces vos decías en todas las Pasar de un idioma a plataformas, otro. hoy en Netflix, en Amazon Prime, en Disney Plus, en DirecTV Go, en En todos la esos que se canales. te ocurra hay doblaje argentino, sí, sin duda. El doblaje argentino con acento neutro, ¿no? Claro, claro. Bueno, bien. Lu, digamos, el nombre de la charla también es doblaje y actuación de voz, ¿no? En principio quería preguntarte, ¿hay aparte del doblaje una diferencia con voces originales, ¿no? Son dos cosas distintas estos conceptos, doblaje y voces originales. ¿Cuáles son esas diferencias que, a pesar de que son actividades que siempre realiza una actriz o un actor de doblaje, cuál es la diferencia entre estas dos ideas? Bueno, en términos de distinción, lo primero es que en las voces originales no hay sustitución de voces, sino que, como bien decía recién Ezequiel, la voz, la interpretación vocal es el punto de partida de lo que eventualmente después se va a desarrollar en formato de animación, por ejemplo. Uh-huh. De modo que ahí no hay sustitución, sino que se puede partir de un storyboard, de bocetos, de dibujos, con los rostros, los cuerpos de los personajes, con algunas características, para poder ser fuente de inspiración de los intérpretes para crear
la voz de ese Y personaje. vos creás esa voz desde cero sin tener ninguna referencia en otro idioma anteriormente. Exactamente, exactamente. Es creación pura y a partir de ahí, bueno, los animadores, los dibujantes desarrollan el personaje en movimiento y, bueno, toda la trama, en fin. En cambio, como explicaba bien al comienzo Silvia, el doblaje es un servicio de postproducción, no ocurre en el origen de la obra, sino que la obra ya fue creada, ya tiene su orden establecido, su código de actuación, de dirección, ya está cerrado el material y el doblaje viene a completar o darle otra dimensión para que acceda a otros mercados, como señalaba Sebastián, y pueda circular libremente. En este caso estamos hablando de habla hispana, ¿no? Pero esa es la distinción. Ahora, la confusión entre una cosa y la otra, o que por ahí el común denominador, las personas que no están vinculadas con esta disciplina o con estas disciplinas, la confusión tiene algún sentido desde el punto de vista de que compartimos con las voces, el trabajo de voces originales y el doblaje comparte el uso de la herramienta, es la misma, es la voz, ¿ok? No se está viendo al intérprete en su totalidad, por un lado. Y por otro lado, el lugar de trabajo. El espacio donde nosotros trabajamos es un estudio de grabación y tenemos diferentes estímulos. Tenemos estímulo auditivo y estímulo visual. Esto en el caso del doblaje. En el caso de la voz original, no tenemos más estímulos que estos storyboards en el caso de que existan, porque a veces Claro, no, claro. no hay tal cosa. Pero Quería llegar básicamente... a esto que estabas contando, porque vos sos docente de doblaje y además tenés formación actoral y además sos actriz de doblaje y actriz de teatro, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿qué se requiere para ser un actor o una actriz de doblaje? ¿De qué se trata ese trabajo desde el punto de vista artístico, ¿no? Más allá del procedimiento técnico que implica. Bien, el ¿Qué entrenamiento... enseñás cuando enseñás doblaje? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, son varios ítems, pero los medulares, en tanto, bueno, también tenemos el condicionamiento. Yo soy titular de la cátedra de doblaje en la carrera de locución específicamente, pero además de esto, en el ISER, que es donde enseño, hay una especialización en doblaje que es mucho más abarcativa, que dura un año. Mi materia dura un año y desde luego el programa tuvo que ser adaptado, sus contenidos tuvieron que ser adaptados a la disponibilidad de tiempo, ¿no? Digamos, de cómo está distribuida la materia dentro de otras tantas en esta carrera. Claro, Pero claro. lo medular es neutro, porque es lo que, como decían, el 98% de lo que hacemos está hecho en ese idioma, de modo que si bien hacemos una migración, yo comienzo por lo que es la lectura en voz alta y la interpretación de textos en rioplatense para ir migrando, ir buscando las diferencias, ir construyendo ese neutro, que hay un neutro que nos atraviesa a todos y que es transversal, que es un resultado final, pero que cada uno, individualmente, cada intérprete va a ir haciendo un proceso personal hasta llegar a eso. No hay una fórmula, no es como, no sé, una canción o una melodía en la que tengamos que encastrarnos, sino que Claro, cada porque uno tiene... uno lo relaciona con lo que escucha en televisión, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? O esos Son programas arquetipos. comerciales de venta, ¿no? Y hay que Exacto. tratar de alejarse de esa cancioncita, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, después hay aspectos técnicos ineludibles que están dentro del programa, de los contenidos de la materia, que vinculan con justamente asimilar la situación de grabación, esto de los estímulos que comentábamos. Las clases se imparten en un estudio, en una sala. Hoy, Ujú. bueno, desde la pandemia lo hacemos en forma virtual. Claro, Las técnicas de enseñanza se han modificado circunstancialmente y por un ratito más, pero la situación, digamos, de normalidad es como es una réplica de nuestra situación laboral real. Es en un estudio, con un monitor en el estudio, con auriculares, con referencia entonces, dos referencias visuales. Una es el texto, el guión, que lo tenemos ya traducido, ya adaptado supuestamente al castellano neutro, y la referencia visual en el monitor, que es básicamente el material audiovisual que vamos a claro. sustituir.
Y en el auricular tenemos también dos referencias auditivas. Tenemos el idioma original y tenemos nuestro retorno, nuestra propia voz, ¿no? Todo ecualizable, todo lo podemos organizar para ver qué queremos escuchar más, o sea, predominantemente en términos de volumen, para no distraernos, porque siempre el idioma original es nuestra guía, es lo que vamos siguiendo, el GPS, como le digo, ¿no? Es complicado doblar, Lu, porque suena complejo, ¿no? Vos estás viendo una imagen de un actor o una actriz en pantalla, tenés un guión escrito frente tuyo que tenés que decir, también hay que sincronizar los labios, ¿no? Tiene que quedar como lo que vos digas a tiempo con lo del actor. Escucharte a vos y escuchar las indicaciones del director o de quien esté ahí, ¿no? Es muy complejo eso, me imagino. Lo sé, digo, te lo pregunto, compartámoslo. Sí, para compartirlo. En el control de esta sala, de este estudio de grabación, hay un director, un técnico operador, o ambas cosas sintetizadas en la misma persona, un idóneo que nos va guiando y con quien hacemos equipo. Es central, el doblaje no se hace solamente con intérpretes, necesitamos del equipo completo para que esto suceda. Y eso es muy importante y también es parte del entrenamiento de la materia de doblaje, desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y en constante feedback con quien está en el control, ¿no? Operando. Y sí, efectivamente, tenemos que resolver la situación técnica, pero siempre dándole prioridad a lo interpretativo, ¿no? Si pudiéramos establecer algún tipo de ranking en términos de rendimiento para evaluar si ese doblaje funciona o no funciona, partiendo de la base de que el doblaje mejor realizado es aquel que no se percibe, es aquel que no me hace ruido entre la imagen y lo que estoy escuchando, ¿no? Diría que esto es muy personal, pero podríamos decir que hay cierto consenso, si no, que me desmientan acá los colegas, pero creo que lo prioritario es la interpretación. La interpretación es lo central, porque podés tener muy buen neutro, podés tener una voz muy bonita o muy macheada, muy coincidente con el physique du rôle del personaje original, pero si lo interpretativo falla, y no compramos, nos hace ruido. Yo siempre pienso, por ejemplo, en los doblajes de nuestra infancia, ¿no? Maxwell Smart, el Superagente 86, Alf, incluso un poquito más adelante. Sí, hermoso. Que eran doblajes que vos decís, si hay alguna imperfección técnica, si la voz no coincide exactamente, no importa, para nosotros son esas voces, porque la interpretación es genial, coincide el personaje, el tono del género. Técnicamente, esto lo pueden explicar mejor Sebas y Ezequiel, técnicamente la tecnología que había hace, no sé, con la que se trabajaba hace 20 años, o incluso en algunos estudios me atrevería a decir que llegó a introducirse, sí, hace menos, era, bueno, mucho más elemental en términos de disponibilidad de canales. Hoy grabamos con software multipista, grabamos en forma individual, antes se grababa en forma colectiva. Ahora vamos a llegar a contar un poco todo eso. Antes quiero compartirles un video para ver algunos de los productos que están doblados en Argentina. Y después seguimos charlando sobre esto que vamos a ver. Muy bueno. Yo he adoptado a 6 de esos niños, dotados de habilidades más allá de lo común. Les presento la Academia Umbrella. A mí mi hermano no me importa. A mí, lo creas o no, quien me preocupa es tu hermana. Pues no sé qué hacer porque a mí no me hace caso. ¿Por qué no lo queremos más? ¿Algún problema, Monaski? Sí, claro que sí. Gabriele es policía. ¿Cómo sabemos que la redada no fue ordenada por él? Chinaglia perdí a un hombre ayer. Para hacerlo bien, sería dejar Jackson vulnerable. No puedes detener esto. Quiero lo mismo que tú. Pero no de esta forma. Bueno, no puedes vivir aquí. Te diré por qué. Es porque hay un yokai importante que vive aquí. Un yokai mayordomo llamado Whisper y no está listo para compartir. No veo ningún problema. Todos mantengan la calma. La seguridad del parque tiene la situación bajo control.
Tengo cientos de dardos tranquilizantes aquí con el nombre de ese dinosaurio. ¿Listos para hacerlo? Ahora o nunca. Hagámoslo. Damas y caballeros, esto es un asalto. Será mejor que el gerente venga aquí ahora mismo o comenzaré a matarlos uno a uno. Y no bromeo, hijos de perra. La industria de la televisión es la más competitiva del mundo. Para estar al aire las 24 horas del día necesitas algo que atraiga a la audiencia. Ponte un vestido más corto. Bueno, algo de lo que se dobla acá, que se doblan, como decíamos al inicio, cientos de cosas, ¿no? Todas estas son series muy conocidas. Seba, quería preguntarte, ¿se arma un elenco de doblaje? ¿Cómo se arma un elenco? ¿Qué hace un director? ¿Cuál es la función de un director en un doblaje? A ver, vamos a organizarnos en el proceso. Llega una película, dicen, che, esto está en inglés, hay que doblarlo a español. Sebastián, vos como director, te doy esta película, doblala. ¿Qué haces? Sí, lo veíamos rapidito en el video de 2 minutos, ¿no es cierto? Llega, plim, plam, sí, se supone, a veces hay excepciones, pero en general es ya traducida, supuestamente, o sea, el doblaje no empezó ahí, ¿no? A mí me interesa destacar que el proceso precisamente de doblaje inicia cuando alguien, un traductor, una persona, a veces una, a veces dos, que se va a encargar de traducir y adaptar el material, trabajan sobre un guión, ¿no? Un script o un guión que es una guía grande. A mí me gusta llamar al guión como una guía que, digo, si en el ideal pudiéramos prescindir del guión, o sea, no tenemos necesidad de usar ese guión. Si yo le pudiera pasar al actor, a la actriz mentalmente la letra, el guión no haría falta, digamos, pero necesitamos un soporte para que esté toda esa información, que son los diálogos que se van a grabar. Digo, esto lo pensaba cuando iniciamos la charla, ¿no? Que a veces hablamos de el doblaje es una traducción. Dejar en claro que actores y actrices no traducen en la sala, sino que, porque a veces genera confusión eso, ¿no? Sino que incluso no dominan el idioma, no tienen por qué dominar el par de idiomas. Hay muchos actores y actrices que hablan inglés, pero no siempre se dobla desde el inglés, y estamos todos, incluso todo el equipo, trabajando en un doblaje al español de un idioma que no domina nadie, porque me ha pasado de estar doblando anime o ciertas cosas en turco, en idiomas que no manejamos ni una palabra, y sin embargo, por lo tanto, las condiciones tienen que estar dadas para poder navegar ese material, y ahí es donde la guía grande o el guión cobra más sentido, ¿no? Que es poder ubicarnos en el material audiovisual. Parte de ese ubicarnos es lo que me permite a mí como director tener, en casos donde la producción está más aceitada y hay un desglose o un planning o planificación, yo tengo un listado de todos los personajes que van a aparecer. Vamos a anclarlo en algo hipotético para que se entienda, ¿no? Un episodio de una serie o una película, como el material que veíamos recién. Yo puedo hacer un desglose de todos los personajes que intervienen en ese episodio. Si es una serie, bueno, tiene complejidades adicionales, si es una serie que ya se viene doblando, o si es una serie que estoy por iniciar. A veces ventajas y desventajas, ¿no? Porque si es algo que, no sé, me ha pasado de dirigir, por ejemplo, episodios de Walking Dead, que no soy el director de Walking Dead, pero me ha tocado varios episodios de varias temporadas, y es como, bueno, me toca esto y me meto en un engranaje que ya viene andando, claro. Y es como, ahí hay pautas dadas, parte de ese elenco quizás ya está definido, entonces no tengo que definirlo yo, pero básicamente lo primero que hace el director o quien dirija es ver el material. Mi recomendación siempre es ver el material y tomar nota mental o en papel de lo que ese material transmite. No siempre se va. Posibilidades. Disculpame, sí. Te quiero llevar un poquito antes porque también me parece que es enriquecedor que vos lo cuentes. Me quiero detener un poco en esto de la adaptación. No es que el traductor agarra el guión en inglés y lo tira en Google Translate y eso sirve para doblar. Hay como 2 pasos. Está la traducción primero y después la adaptación, que es clave y generalmente un poco desconocida, ¿no? No se sabe que existe ese proceso. ¿Qué es ese proceso de adaptación? ¿Qué se hace ahí? Sí, en España utilizan otro término que es quizás más iluminador. El ajuste le llaman, ¿no? Adaptación es lo mismo, pero a veces parece que fuera un proceso como más... El ajuste define mejor que se trata de esas líneas de diálogo, esos diálogos que no dejan de ser textos orales. Dentro de la oralidad nosotros tenemos códigos y cosas, por eso digo que el soporte, el guión, es apenas un medio, es una forma de trasvasar eso, pero no tenemos que olvidar que lo que vemos escrito en papel no lo va a leer nadie, ¿sí? Entonces, eso que estamos pasando por papel se va a convertir en diálogo nuevamente. En el proceso de traducción se traduce de un contenido a otro, siendo
con todas las particularidades del caso. No siempre traducir es traducir literal. No, la traducción audiovisual básicamente tiene otros códigos y hay otras teorías de la traducción, digamos, es una teoría más funcional, donde uno traduce el significado de las palabras, pero además en un contexto, las funciones de esos diálogos, no solo lo que están diciendo literalmente, con el agregado, lo que hablaba un poco Silvi, de la idiosincrasia, del trasvaso hacia otra cultura, no es solamente, entonces ahí entran en juego un montón de cosas, ¿no? Los juegos de palabras, los chistes, las referencias culturales, cuando en el material original nombran a algo, a alguien, o citan algo que en esa cultura funciona perfecto y todo el mundo sabe qué es, pero si lo vamos a pasar en Latinoamérica nadie lo conoce. Hay mucho del proceso que le corresponde a la traducción, y a veces se solapan o se pisan, y por eso esto que decía, ¿no? Una persona o dos personas, esa función de traducción / adaptación puede estar repartida, a veces lo hacen dos personas muy claras, a veces lo hacen una persona que hace las dos cosas juntas. A mí me interesa desde la docencia, porque me dedico también a esa parte, es esa parte en donde se solapan, donde está ese overlap o ese solapamiento de las dos cosas, porque el traductor o la traductora puede tomar decisiones que van a estar buenas o que van a ayudar a ese doblaje. Pero para responder sintético la pregunta, ¿qué es el ajuste? ¿Qué es la adaptación? Bueno, es aplicarle a esos diálogos que meramente son traducidos las restricciones que necesitamos para el doblaje. Y estas pueden ser de tiempo o de sincronía, porque los diálogos, dependiendo del tipo de doblaje que hagamos, ¿no? Pero tienen un tiempo, tienen que encajar en los tiempos del material original. Recuerden que nosotros en el doblaje no solo es una traducción, sino que solo operamos sobre el canal auditivo. O sea, solo modificamos el sonido, la imagen nos es dada, y eso ya tiene un tiempo. No podemos tocar el material audiovisual, y dura lo que dura. Entonces, nosotros tenemos que ajustarnos, por eso el ajuste, y adaptarnos a esos tiempos. Técnicamente es lo que se llama la isocronía, la duración de los diálogos, que dure, el prefijo iso es que dure de lo mismo, digamos, y cronía de tiempo, que dure el mismo tiempo que el original. Y no solo eso, porque va a haber pausas internas, ritmo, a veces velocidad, porque esa propuesta en el original tiene una velocidad y en la nuestra tiene otra. Y en un nivel un poco más detallado, que no siempre se da, no siempre se usa y no siempre es necesario, está lo que se llama la sincronía fonética o lip sync, que es prestar atención a qué pasa con los labios, dependiendo del producto. Entonces eso también es tarea del ajustador o del adaptador, que cuanto más resuelva, en algún momento, no sé quién fue, si fue Lu, repasando el proceso, ¿no? Hablábamos, el actor o la actriz tiene que prestar atención a que pase. Y yo no lo discuto, es un hecho de que hay que prestar atención, pero le agrego, si el guión está bien y si esa adaptación es buena, no es tanta la atención que le tienen que prestar, porque si la propuesta de adaptación es correcta, las cosas caen en su lugar. Ese ajuste y el lip sync, cuando los labios se cierran, no es un trabajo que haya que ponerle especial énfasis. Hay que hacerlo como está propuesto en el guión y va a salir, digamos. Pero eso tiene que estar preconcebido y es una preproducción, si se quiere, y por eso arranqué por ahí, ¿no? Que el doblaje no arranca en la sala, sino que arranca cuando se produce eso y facilita el trabajo de la sala también. Y además no solo termina ahí, se puede corregir después también, porque el doblaje es un proceso de grabación que después también se postproduce, se termina de editar, se termina de ajustar. Entonces ciertas cosas, pero como siempre, si la materia prima es buena, podemos hacer mejoras. Si parte de una materia prima que no está bien, no podemos después mejorarlo, ¿no? En la música pasa que si la grabación es mala, lo arreglamos en la mezcla, cosa que es un mito, ¿no? Que no se puede arreglar en la mezcla. En el doblaje pasa lo mismo. Por más energía que le ponga el equipo de grabación, director, actriz o actor y técnico en la sala, si el guión es malo, no van a poder mejorarlo, ¿sí? Malo en cualquiera de los sentidos que dije recién, ¿no? Y lo mismo de la grabación, eso está terminado, por más producción que le hagan después, no hay ningún plugin ni ningún efecto sonoro que le agregue actuación a las cosas. Digo, ponerle un poco más de actuación. Y entonces ahí donde lo importante es que esto es un trabajo que requiere de intérpretes o de actores y actrices. Claro. Pensaba mientras contabas esto y en respuesta a Lucía que nos decía si ese ajuste lo hace un traductor o alguien más, generalmente el traductor hace el ajuste también, ¿no? Traduce y adapta en un segundo paso o simultáneamente, digamos. Sí, ¿no? este rol es el que no está tan definido. Digo, en España está muy claro que en general
y digo, está muy claro y también hay excepciones, ¿no? Para los proyectos mainstream hay gente que traduce y adapta, pero se da muy seguido que traducción va por un carril y ajuste va por el otro. Acá hay de todo. Hay estudios que hacen eso, hay estudios que tienen gente que hace las dos cosas bien, y hay estudios que no le dan bola a ninguna de las dos cosas. Y en ese proceso de adaptación, Seba pensaba en los chistes, ¿no? También en los mexicanismos, en Los Simpsons aparecen muchos mexicanismos que obviamente no están en el idioma original, pero el vejete de Bart, por ejemplo, o algo, ¿no? Tiene que ver también con un proceso de localización, de adaptación. Sí, tiene que ver con esa trasladar a la idiosincrasia, y en el humor pasa algo muy particular, que Los Simpsons es como que se nutre mucho de eso, que con estas restricciones que yo les digo, ¿no? De tiempo, a veces de las referencias, muchas cosas quedan afuera. O sea, uno no puede, no encuentra alternativa, ¿no? Cuando es en el aire es como difícil, pero con ejemplos concretos es, bueno, no tengo manera de adaptar esto. Entonces, hay una técnica que se utiliza mucho, y a veces hasta se utiliza sin ponerle nombre, pero tiene una función, digamos, que es la compensación. En el humor, como muchos chistes quedan afuera, se aprovechan muchas otras instancias para hacer algo divertido que en el original quizás no es tan divertido, ¿sí? Entonces quedaría bueno, o acá nos reiríamos, ¿sí? Entonces, en Los Simpsons sucede mucho que hay cosas que son salidas creativas que no estaban en el original, y vos las vas a rastrear en el original y no estaban. Un tarareo, qué sé yo, tiene que tararear algo y resulta que tararea algo gracioso, agregan una voz en el off en un lugar donde no había nada y hacen un chiste. Digo, como por naturaleza en la traducción se van a perder, se compensa generando momentos, instancias graciosas para mantener ese clima, y es muy bienvenido, digamos. Que culturalmente son más cercanas al público objetivo, ¿no? Por supuesto, pero digo, y con esto uno creería que estamos mutilando el producto original. Lu, ¿vos querías decir algo o se levantó la mano ahí? Sí, adelante. no fue espontáneo, no, lo hice a propósito. Quería hacer una pregunta en relación a esto mismo que está diciendo Seba, que muchas veces me formulan, y es, ¿quién decide o quién habilita que se produzcan esas modificaciones para, de alguna manera, operar sobre esta obra que ya dijimos que es preexistente, que ya tiene sus códigos, que ya está cerrada? Pero ¿quién es? ¿El cliente? ¿El director? ¿Ambos? ¿El intérprete? ¿Es una decisión del actor? ¿Es una decisión del director? ¿Es una decisión del traductor? ¿O es una decisión del cliente? Bueno, está buenísima. Yo creo que depende del proyecto, y ese nos puede iluminar con algunos ejemplos capaz más concretos o algo más bajado a tierra. En mi experiencia, depende mucho del proyecto. Hay proyectos en donde te lo confían en quien dirige, y que la voz final y el que va después a tener que sostener el escudo por si eso rebota, si te excediste, si resultó que no era tan gracioso, va a ser quien dirige. Pero en proyectos más grandes, donde hay un director creativo quizás también, o donde hay una compañía, ellos también, por supuesto, tienen voz y voto, y a veces son proyectos más. A mí me tuve la experiencia de hablar, por ejemplo, con Pepe Toño Macías, que dirigió todos los tanques de Marvel, porque son doblajes que no solo han salido en cine, sino que después son esos mismos doblajes que hoy llegan a Disney Plus, que son proyectos muy grandes, y para compañías como Disney, ¿no? Que además después, no sé, hasta el muñequito que sacan tiene esos diálogos. Y yo le preguntaba eso mismo, digo, ¿sobre quién recae, no? La decisión de, yo súper ñoño, le hablaba de ejemplos concretos, digo, cuando adaptaron esto por esto, ¿quién lo decidió? ¿Por qué pasó? Y él me decía que, y justo referido al humor o al efecto que genera, porque no nos olvidemos de esto, ¿no? Que por eso yo decía de ver el original y ver qué nos produce, porque si yo veo el original y esto me da risa, o esto que es una cosa muy sencilla, pero a veces son cosas más complejas, ¿no? Extrañamiento, tipo no entiendo qué pasa, o me genera una sensación ambigua de no sé si reírme o llorar. Eso después hay que tratar de representarlo. Digo, ¿y cómo llegaron a esa decisión? Y él me contaba que en situación de estudio, que no difiere mucho de un proyecto más chico, digo, yo pienso que una cosa así tan mainstream se tarda más y se pone más ímpetu, pero es lo mismo. Y me decía que tiene tanta voz y voto el ingeniero como la gente que quizás está en la sala ese día. Digamos, che, y si ponemos esto, ¿qué te parece? ¿Te reís? Y sí, no sé, se hace una votación, digamos, después hay una voz máxima que aprueba esto, pongamos esto, y se hace cargo de eso, ¿no? Y lo que pueda pasar, porque a veces son cosas jugadas, qué sé yo, puedo ofender. ¿Qué pasa pensaba, y esto abierto al panel, quien quiera meterse en este berenjenal lo hace, con yo lo voy a llamar así, esta sobreadaptación que a veces sucedió, por ejemplo, con Los Increíbles, que de pronto estaban en el Empire State y hablaban de la Avenida 9 de Julio,
un español con acento argentino. Fue bastante polémico en su momento ese doblaje de un producto muy norteamericano, muy situado en Estados Unidos, con cierta idiosincrasia argentina. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay una sobreadaptación? ¿Cómo se llama? ¿Cómo podemos definir eso? Que no funcionó, tengo entendido, ¿no? Que fue no fue muy bien recibido por el público. Yo creo que es mi opinión personal, no sé cómo funcionan los mercados ni cuál es la opinión de los clientes final. A mí me parece, desde el punto de vista del doblaje, que lo que hace el acento neutro es justamente integrarse a otra cultura, no traer referencias. Estamos hablando bueno, en el acento, no ya en el contenido del texto, ¿no? Pero no referencia a ninguna cultura en particular, por lo tanto la cultura de donde proviene el material está en primer plano. Después elegiremos si queremos consumir ese material o no, pero en lo que se refiere al proceso de doblaje y a la adaptación a eso, a mí me parece que ponerlo en el idioma local lo que hace es un choque, genera un artefacto cultural que molesta, porque uno sabe que es Los Increíbles, que transcurre en otro lado, que los códigos culturales son otros. Entonces a mí me parece que no es fácil adaptar porque nos trae situaciones distintas al original, digamos. No sé si yo creo que en ese caso, reforzando un poco esa idea, también depende mucho de la calidad de imagen o qué es lo que uno esté viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si vos ves Ratatouille, la versión argentina no es tan chocante como Los Increíbles de repente, la versión argentina. Y es porque Ratatouille está en un lugar mucho más parecido a Buenos Aires que Los Increíbles. Lo mismo nos pasa, no sé, haciendo proyectos para Paca Paca, que cuando viene como un producto como demasiado norteamericanizado, ese producto va a quedar mal si lo hacemos en argentino. Entonces, incluso muchas veces se discute con el canal, si va en argentino, si va en neutro, se hacen pruebas y en base a eso se termina definiendo con el cliente, pero muchas veces pasa esto, ¿no? Como que qué es lo que la imagen te pide, es lo que después vos lo terminás como apoyando con el audio o con el doblaje. Entonces, ahí se puede jugar un poco con los acentos o con el tipo de mercado al cual va, porque de repente vos decís esto que va a ser exclusivamente para Argentina, bueno, aún así se decide hacerlo neutro. Y no porque vaya a tener una venta posterior o va a ser comercializado a otros países y ya se sabe, sino que simplemente se llega a esa idea por lo que connota la imagen en sí, ¿no? ¿Por qué un cliente Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, DirecTV, hablábamos hoy de muchísimas señales Sony que doblan acá, elige doblar en Argentina? ¿Es un factor exclusivamente de precio? ¿Tiene que ver con mejoras en la calidad? ¿Por dónde pasa? ¿Qué espera un cliente cuando vos lo contactás, por ejemplo? En realidad depende mucho del cliente. La realidad es esa. Si vas a los clientes de primerísima línea, esperan la mejor calidad al mejor precio posible en el menor tiempo posible. Básicamente esa es la ecuación que les funciona a ellos. No importa en el mercado en el cual se paren, ¿no? Entonces después, bueno, hay temas propios de los países, regulaciones o legislaciones que hay que respetar y muchas de las empresas la respetan o se adecuan a eso. Pero principalmente la primerísima ecuación es esa. Después tenés otra segunda ecuación que es cuánto la industria de doblaje de cada país se satura y en qué medida. Entonces es como que ellos también van viendo cómo van distribuyendo su portafolio de proyectos y cómo van saturando las diferentes plazas en las cuales se hace doblaje. Y llega un momento que termina como cayendo proyectos en todos los países que se doblan, que son muchísimos países, incluyendo, no sé, más desde México hasta Estados Unidos, pasando por México o El Salvador de repente. En esa lista de países que doblan, ¿Argentina está bien posicionada en cantidad? Sí, yo considero que en cantidad y en calidad sí. Sostenemos que somos la segunda industria después de México, en orden de importancia. Así que estamos bien posicionados, obviamente siempre ahí para mejorar y para crecer y para seguir proyectando crecimiento de industria, pero creo que dimos un gran salto en los últimos años, que otros países que venían de repente más parejos con Argentina se quedaron relegados, ¿no?
Así que en ese sentido sí, también cabe destacar que en Argentina es uno de los pocos países que existe la carrera de traductor, ¿no? Entonces es como que eso también es un factor importante, que vos puedas tener como universidades específicamente para traducción pública, que después hay gente que le gusta el audiovisual y termina en el audiovisual y no en el traductorado público en el cual egresó, pero sí, creo que eso Sí, que también... es el único país que tiene la carrera de actor y actriz de doblaje, digo, tiene como un acompañamiento en la formación y académica en general y desde la legislación también, que me parece que en el conjunto del trabajo de todas las áreas, industria, Estado, académicas, va acompañando que esta industria se vaya consolidando y que por otro lado es una industria de exportación, ¿no? El 99% del doblaje es exportación de servicios. Claro que sí. Bueno, algún día vamos a reemplazar a la soja con el doblaje como generador de divisas. ¡Ojalá! Sil, te quería preguntar, vos que también tenés recorrido como directora, algo que nos había quedado ahí en el proceso con Seba, que era, bueno, el director ve le dicen, vas a doblar esta película. Silvia, vos sos directora, la ves completa y decís, bueno, tengo que elegir a los actores y actrices que van a participar. ¿En qué te fijas ahí? ¿Cómo elegís un elenco de doblaje? Bueno, las circunstancias de la dirección en la realidad está lo ideal y lo posible o lo real, ¿no? En términos de lo ideal sería tener el material, lo que contaba Seba, ¿no? Poder analizarlo, verlo, entender la trama, los vínculos de los personajes. Eso en una primera instancia, ver qué tipo de personajes son y qué está ocurriendo. Eso el director o la directora debería conocerlo profundamente porque en base a eso va a elegir dentro de su elenco disponible a las actrices y los actores que puedan ajustarse mejor, que macheen mejor con esos personajes. Desde el punto de vista vocal, que su voz tenga que ver, y también de sus características interpretativas y expresivas, porque hay voces que están dentro de un mismo rango, sin embargo, un actor o una actriz va mejor con ese personaje que otro. Y no porque no lo pueda hacer. O quizá haga mejor comedia que drama, a pesar de parecerse las voces. Claro, para una comedia, claro. Es un proceso hasta te diría casi inconsciente, ¿no? Porque no es técnico, no se puede decir es por esto, esto y esto. Es casi una percepción de que determinado actor fluye mejor con ese tipo de personajes, aunque haya otro que pueda hacerlo exactamente igual y bien, ¿no? Estoy hablando de lo ideal. Estoy hablando de lo ideal y de un elenco disponible. Después, por supuesto, si está el proceso bien hecho que contaba Seba, de la traducción y la adaptación, el director o la directora solo tendría que concentrarse en trabajar con ese actor o esa actriz, en lograr la mejor interpretación, un poco lo que decía antes, ¿no? Lograr esa empatía con el personaje y que se adapte lo mejor posible a la actuación original con el aporte propio del actor y el director, en este caso, que está dirigiendo. En ese momento, Silvia, porque esta es una pregunta que a mí me la hacen mucho cuando voy a hacer algún doblaje, me dicen, ¿ves toda la película antes de doblar? Para el actor, vos, directora, recibís la película, la ves toda, analizás. Al actor, ¿cuándo se lo convoca? ¿Cómo se lo convoca? ¿Qué ve de todo ese proceso? ¿Y cómo es el momento de la grabación? En el terreno de lo ideal, una persona convoca a los elencos y el director o la directora se encuentra con los actores y le cuenta lo que necesita saber de su personaje y de la trama, porque pongamos que es el protagonista, ahí sí, amerita un diálogo mucho más largo, para que entienda cuál es el transcurrir de su personaje y el final y todo eso. Ahí le puede contar un poco más. Ahora, supongamos que es un personaje que aparece en una escena. Le tiene que contar qué está ocurriendo y cuál es su función, porque quizás ese personaje que aparece en una escena mueve el conflicto de la trama. Claro, porque ¿no? contemos que el actor y la actriz no ven la película completa, no ven el material, no hay tiempo para eso, ni siquiera en la situación ideal. Nuestro trabajo es muy rápido, nosotros llegamos, en la situación ideal quizás nos dicen vas a hacer una película a tal actriz o a tal actor. En la situación ideal. En la situación real, llegamos al estudio y decimos, ¿qué hacemos? Agarrate al guión, ¿no? O sea, vos sos directora y me decís, Gonza, ¿podés venir en la época prepandemia, ¿no? Sí. ¿Podés venir mañana a las 3 de la tarde? Yo ni siquiera sé lo que voy a ir a doblar. No sabés.
Esto es lo que ocurre en la realidad. En lo ideal yo te diría, Gon, tengo un personaje para vos en tal película, el actor es tal, pasa tal y tal cosa. Bueno, necesitamos tanto tiempo, porque yo tengo que saber como directora qué tiempo necesito para trabajar con vos. Y esto lo voy a tomar en base a la cantidad de participación que tenga ese personaje y al conocimiento que tengo de vos como actor y a cómo funcionamos juntos, ¿no? Hay actores que necesitan más tiempo, hay actores que rápidamente resuelven. Entonces, en la situación ideal, los directores y las directoras conocen a su elenco desde muchos puntos de vista, interpretativo, personal, digamos, personal en el sentido de cómo trabajan, ¿no? Y cómo funciona el equipo. Entonces ahí nos dedicamos solamente yo te cuento qué es lo que pasa, qué pasa con tu personaje, qué hace, por qué se siente así, por qué reacciona de tal manera, y vos lo interpretás. Y en esa interpretación, quizá modifiquemos algo del texto, aunque esté adaptado, porque nos resulta mejor decirlo de esa manera. Esa también es una función del director, toma una decisión, un poco lo que decía Seba con los chistes y con algunos cambios. Bueno, esa es la función concreta del director. Para esto, en la situación ideal, tiene una persona que opera técnicamente, entonces el director o la directora puede abocarse a la interpretación, a todo lo técnico también del guión y de la imagen, pero básicamente a la interpretación de los actores y ese trabajo en equipo. O sea que el actor solo ve los pedacitos donde él interviene. Exacto. Exacto. Y vos le contás, acá pasó tal cosa, acaba de explotar una bomba en tal lado y vos llegaste y te encontrás con esto. Dijo esto de esta manera porque antes, en el principio de la película, el protagonista dijo tal cosa. Claro. Y algo que está bueno aclararlo, digo porque para nosotros es súper obvio, pero quizá no para el resto de la gente, es que, bueno, esto que decíamos recién, ¿no? No conocemos toda la trama, no vimos todo el material, vimos solo ese pedacito y se ve una vez generalmente, o dos veces. En la situación ideal podemos verlo 2 veces, verlo una vez para ver el contexto. Una cosa que tenemos que entrenarnos mucho es en entender rápidamente un contexto visual, sonoro, expresivo, como para captar desde ahí qué es lo que está ocurriendo, porque tenemos un montón de elementos fantasma. Más allá de que el director o la directora te diga, mirá, esta película pasa esto, aquello, este personaje se siente así por tal cosa. De todos modos, uno puede sentir dolor porque se le murió a alguien, pero es particular la forma de sentir el dolor de ese personaje. Y otra cosa que no es menor, que también hay mucha gente que no lo sabe, se graba de a uno. Yo hago una escena con otra actriz, esa actriz de doblaje no está conmigo, yo voy a hablar con el personaje que está hablando en inglés ahí en la pantalla, pero grabo solito, mi parte. Exactamente. Y lo mágico de esto es que cuando se hace bien, cuando uno escucha los diálogos en español, parece que hubieran estado hablando juntos, ¿no? Claro. Porque tu réplica va a ir a otro idioma, con otra expresividad, y después eso va a quedar encastrado con otro en idioma español, y va a ser verosímil. Creo que esa es la idea, que sea verosímil. Lu, querías decir algo. Sí, en relación con esto mismo y haciendo puntual referencia sobre la diferencia en la manera de trabajar de los actores de escenario o en el entrenamiento teatral, la composición y lo interpretativo, lo expresivo, se construye en los ensayos, por ejemplo, en esa interacción en vivo con el grupo que constituye el elenco o el compañero de escena. Entonces, básicamente desde el punto de vista de lo formativo, para poder llegar a la instancia de doblaje con herramientas y lograr lo orgánico y poder hacer viva esa situación, cuando en realidad no estoy teniendo al otro en la misma situación escénica, en el mismo tiempo escénico, porque grabamos individualmente, como bien señalabas. Entonces, ahí es donde es requerido necesariamente el entrenamiento anterior, ¿sí? Del actor en los espacios de talleres de teatro, lo que ustedes quieran, formal, informal, oficial, no oficial, no es necesario ir a la una, pero sí vivenciarlo desde el punto de vista del entrenamiento. Es la etapa anterior lo que se necesita para después poder evocarlo en la sala, para poder construir en ese... Necesariamente la palabra es artificio, hay un artificio que se produce, porque si tengo a mi personaje, por ejemplo, concretamente, mi personaje está corriendo
en una plaza, yo no voy a estar ni en un exterior ni yéndome de plano del micrófono para poder recrear esa situación. Entonces tengo que evocar técnicamente lo que me pasa con la voz, lo que me sucede con la respiración, y si además en ese running, en ese footing que estoy haciendo en la plaza, estoy charlando con alguien, bueno, tengo que evocar qué es lo que me genera el estímulo. Por lo cual, cuando nosotros vamos siguiendo el diálogo, tenemos que prestar especial atención a qué es lo que me está diciendo el otro, a leerlo en el caso de que no comprendamos el idioma, que es la mayoría de los casos, porque no todo el mundo es bilingüe, no hay por qué serlo para hacer este trabajo, pero sí es importante saber que mis parlamentos, si estoy en una situación dialógica, si estoy en un diálogo, siempre son en respuesta a un otro, que no va a estar ahí en ese momento, pero yo tengo que comprender y leer cuál es el parlamento anterior antes de hablar. Porque a un otro y la circunstancia y un contexto. Y la circunstancia, y a lo mejor el otro no responde con un texto, pero responde con un gesto, responde con una mirada a la que uno tiene que estar atento. Algo que quería decir en relación a lo que decías, que es cierto, el entrenamiento actoral es básico, cualquiera sea, pero acá sucede otra cosa más, que es que yo lo veo bastante con los alumnos, que el que es actor intenta hacer una actuación parecida a la del teatro. O sea, yo creo un personaje desde mí y desde mi entendimiento de ese personaje. Y nosotros debemos acoplarnos a otro que ya está creado, ¿no? Entonces, es como otra vuelta que hay que hacer en la cabeza, digamos, apelar a todo ese trabajo que uno hizo con uno de entrenamiento y al mismo tiempo transformarlo en lo que hizo el otro. Este es el paso quizá más difícil. Sí, aparte hay una cosa que es re compleja, que es la gestualidad, ¿no? Porque vos como actor de doblaje estás escuchando que el personaje dice algo y vos decís, bueno, está triste y qué sé yo, pero si de pronto hace, vos no podés no acusar recibo de eso en la sonoridad de tu voz. No. Sí, exacto. Por eso es tan importante la especialización. No alcanza, y por eso no todos los actores de imagen tienen la capacidad de encarar un laburo de doblaje, ¿no? Cada rama de la actuación tiene su especificidad. El doblaje es levemente más complejo desde el punto de vista técnico, pero esto no tiene que ver con que es más difícil, es más selectivo. No, por el contrario, es mucho más inclusivo. Y esta es una mención específica y especial que quiero hacer en relación con esto. No hay restricciones en términos etarios, por ejemplo, para hacer doblaje, ni para estudiar ni para trabajar. ¿Por qué? Porque tiene el beneficio de que al no estar viéndose nuestros rostros, nuestro physique du rol, el match es solo vocal, y todos sabemos acá que no necesariamente alguien de 40 años tiene la voz de alguien de 40 años. O sea, hay una predominancia, pero nos permite mucha más accesibilidad, y además no hay restricciones. Pueden entrenar doblaje gente muy joven, gente muy grande. De hecho, en el mercado argentino hay un déficit importante de talentos en rangos vocales que van entre los 50 y, bueno, hasta el fin de los días. Faltan artistas de esas edades. Son bienvenidos, que vengan y entrenen y se sumen. Y de hecho, a propósito de la inclusión, ahora dos compañeras, Lourdes Trángolo y Nuria Dul, hicieron un taller para personas trans, para también realizar capacitación en doblaje, así que es una experiencia inédita también. Otra cosa que podemos sentirnos orgullosos en Argentina, digo, ¿no? Como primera experiencia en el desarrollo de la inclusión de diferentes partes de nuestra sociedad en la industria del doblaje, ¿no? Me preguntaba cuando contaban todo esto, ¿siempre se dobló de a uno? ¿O en algún momento iban todos los que estaban en la escena? En algún momento iban todos por una cuestión técnica de que solamente tenías una pista para grabar voces. Entonces tenían que meterse 40 personas dentro del mismo estudio y estar ahí esperando su parte, ¿no? Ahora, porque se grababa en una cinta donde estaba el video y en otro el audio, ¿es así o yo me equivoco? Exactamente. Se grababa en una cinta de cine, digamos, como tal cual estamos acostumbrados a ver en las películas viejas, ¿sí? Y ahí tenías capacidad limitada de audio, capacidad limitada de imagen, entonces se corría otra cinta en simultáneo y muchas veces se grababa en esa otra cinta. Y directamente en algún momento, en algún laboratorio, alguien hacía como
la unión de esas dos cosas, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, esas cintas fueron mejorando, pasaron de ser analógicas a ser digitales, pasaron de 1 o 2 canales a 4, a 8, y después ya llegamos a lo que es el trabajo en computadora, que no es hace tanto. El trabajo de computadora es hace menos de 20 años. Con el famoso Pro Tools, que ahí podés tener un canal por actor sin ningún problema. Sí, bueno, antiguamente en Pro Tools, cuando yo empecé Pro Tools, podías tener hasta 4 canales nada más. Ah, mira. Así que tampoco era Bueno, lo yo que soy de Pro la Tools, generación ¿no? de los 4 canales. Claro. En mis comienzos. O sea, el elenco lo tenías que dividir en 4 encuentros. Vengan primero los que se pelean, después los... Tal cual. Lo que tenía... Perdón, quería aportar algo en relación a esto que hablamos, vincularlo con lo de la actuación. Lo que tenía, yo digamos que viví un tiempo corto de la etapa de 4 canales y de la multitud dentro del estudio, pero lo que tenía es que por ahí para los actores y las actrices recreaba un poco más la sensación teatral, ¿no? La sensación de que hablo con uno que está ahí, o lo siento físicamente, está al lado mío, o hay un gesto, o hay una mirada con el mismo actor que está trabajando conmigo, y eso por ahí recreaba. De hecho, los primeros actores y actrices de doblaje venían puramente del teatro, entonces eso se podía sostener un poco en el doblaje, cosa que ahora se nos ha perdido por completo. Ezequiel, ¿qué pasa con los ruidos? Te retomo esa idea que era... también tenías una cuestión con la tecnología, ¿no? O sea, tenías, no sé, cintas que se veían en blanco y negro o en un color no tan bueno, con pantallas más o menos chicas, no se veían ni en 4K ni en 70 pulgadas. Entonces todo eso ayudaba a que la imperfección técnica, entre comillas, no sea tan importante. A medida que la tecnología fue avanzando y la calidad de imagen fue mejorando, ya la parte técnica sí era mucho más importante y había que pulirla mucho más. Así que por ese lado creo que la imagen en los últimos 15 años evolucionó muchísimo y el audio se quedó bastante atrás en ese sentido. Y el doblaje, al estar justamente la mitad entre ambas cosas, tuvo que evolucionar en función de la imagen, ¿no? De la calidad de imagen. Así que debo decir que por cuestiones de confidencialidad, ahora a la imagen le ponen un cartel arriba, una línea que va pasando. A veces tampoco se ve la película. Hay tanto cosa para que no se grabe la imagen que las no marcas de agua. Las marcas Sí, de agua. incluso muchas veces pasa que, no sé, si hay películas que son para cine, se graban en pantalla negra y solamente se abre un cuadradito en el momento que la boca se mueve y nada más. Claro. Entonces, un poco hablando de esto de las restricciones del doblaje, muchas veces muchos actores terminan grabando únicamente por audio, porque a pesar de todo, los proyectos que son súper secretos y súper confidenciales, hay muchas partes que se graban en pantalla negra. Videojuegos ni hablar, videojuegos se graban solamente por audio. Uno escucha el audio y copia ese audio y ni siquiera sabe el contexto muchas veces, ¿no? Y los ruidos de pajaritos, el auto que pasa, el agua que corre, si vos tenés que sacar la voz, ¿viene aparte de las voces? ¿Cómo, o lo tenés que hacer todo de nuevo? Depende del cliente, depende del proyecto. Por lo general los proyectos que son los más cuidados o los proyectos que más se pensaron para exportación, ya te viene la música por un lado, te vienen los ambientes, te vienen los efectos de sonido, todos por separado o todos juntos, pero sin las voces, ¿no? Claro. Entonces ahí uno puede agregarle las voces sin problema. Muchas veces vienen sin efectos de sonido, entonces en los estudios se los agregan, o vienen sin ambientes y hay que agregárselos, entonces de repente, no sé, hay 2 personas que están hablando en un restaurante y no se escucha nada de fondo. Y vos ves que de fondo hay, no sé, 12 mesas llenas de gente. Claro. Bueno, eso hay que llenarlo, ¿no? También. Bueno, voy a compartir el último videíto de la charla para ver algunos de los otros productos que se doblan en Argentina, y ya si quieren ir enviando preguntas, la audiencia con mucho gusto las recibimos en el chat por escrito y las vamos contestando, ¿no?
vi a un samurái pelear así. No fue nada. Eres más que un samurái. Él es un espíritu vengativo. Tengo una oferta que creo que va a interesarle. Yo, en realidad... $3 millones. Por 3 meses de su tiempo. ¡Cuidado! ¡Oh, qué dulce fresa presa en mi cabeza! Si esa bola grande golpea a los bolos gigantes, los derribará todos. Y muchos juguetes podrían lastimarse. Cada vez que abrimos la barrera, nos exponemos a un riesgo. Sería riesgoso tener a otro villano suelto. Sentí que me quitaba toda la magia con esa frase. Soy Rick Grimes. Hay muchas formas de morir. El hecho de que sigamos vivos es un milagro. Porque cada día de nuestras vidas enfrentamos 1000 maneras de morir. Hago un buen trabajo. Para un principiante. ¡Claro! ¿Qué? Oye, todos fueron novatos. Hasta Iron Man tuvo que aprender el oficio. Por esta oficina. Hulk, ¿puedes venir hasta aquí? Tenemos una transmisión entrante. Capitán a los Hulks, ¿me copian? Saludos, Smashers. Soy Joanna y estoy buscando una aprendiz. ¿Quién se ofrece? Bueno, más cosas dobladas en Argentina. Vimos varios casos de videojuegos. Lu, vos hace poco estuviste doblando algunos videojuegos muy conocidos. ¿Se puede nombrar? ¿Lo podemos decir? Sí, bueno, vamos nombrando los más viejos que ya son más conocidos en todo caso. En el Uncharted, en el 4 y en la expansión que realizamos. La expansión, la historia, el argumento era bastante... con una trama bastante feminista en algún punto, porque las protagonistas de ese videojuego eran 2 personajes que eran protagonistas en mi caso era más satelital, pero en el Uncharted 4, eso lo hicimos junto a Lolo Muñoz. También participé de Warcraft, también participé de Ghost of Tsushima, que apareció por allí, en ese caso con un personaje bastante... todos son desafíos, ¿no? Pero era un desafío importante porque era una mujer más grande que yo, con una complejidad desde el punto de vista de lo dramático. Digo, había perdido a toda su familia en esta situación apocalíptica que plantea Bien de videojuego. Claro. Sí, total. Pero además tiene algo interesante, que es que perdió a toda su familia y está en conflicto con ir a buscar venganza, y a la vez entra en contradicción con eso, con lo cual, y todo esto, como decía Ezequiel, sin ver casi prácticamente ni una imagen. Ahí Delfina nos pregunta algo, dice, ¿cuál es la diferencia entre el doblaje de películas y el doblaje de videojuegos? La técnica del doblaje de videojuegos es con estímulos diferentes a las del doblaje, en donde tenemos los estímulos en forma completa, ¿no? Los audiovisuales, quiero decir, los visuales y los auditivos, y en este caso solamente tenemos los auditivos en la mayor parte de los ejemplos. O sea, en videojuego tenés el audio, no tenés todavía el... Exactamente, y la técnica, nosotros en general lo que hacemos es primero escuchar, se graba muy detalladamente, casi como la técnica de la pintura naif. Yo pongo estas analogías, o también el bordado de mostacillas, como de vestido de novia, porque es frase por frase. Entonces, escuchamos la frase y grabamos a continuación de esa frase, dependiendo de la extensión, desde luego, ¿no? Si la extensión del Parlamento es muy grande, entonces, bueno, vamos más fragmentadamente, pero si no, escuchamos la frase y tratamos de... lo que sí estamos viendo en el momento de la grabación, a mí me encanta pedir eso en el caso de que no esté, pero en general sí lo tenemos en la pantalla. No tenemos el contenido audiovisual, pero sí tenemos el software, sí estamos viendo la región, la pista, y entonces estamos viendo la onda del sonido y vamos como tratando de incluso hasta machear la onda, el dibujo de onda, del waveform que se llama, ¿no? Ustedes corríjanme si me equivoco. Como para agregarle alguna complejidad más. Exacto, igual a mí me encanta. Yo, por añadidura, le agrego ese desafío porque me encanta ir replicando
los silencios, los acentos y todo ese tipo, pero eso se vuelve algo, no sé, lúdico y accesorio. Pero grabamos entonces a continuación y en general lo que hacemos es decir más de una vez la misma frase. Entonces quedan 1, 2 o 3 tomas de la misma y se selecciona, y por supuesto que está este intercambio que decíamos al principio, siempre con el director que nos dice, no, fíjate que podés modificar esta intención o hacerlo más corto o apoyarte más en alguna palabra, y en algunos casos hasta tenemos algunos objetos a veces con los que podemos jugar un poco, no sé, una espada, todo por supuesto de mentira, pero para poder, no sé, tener algo de peso en el cuerpo, ¿no? Y siempre teniendo la precaución de no irnos de plano, de no golpear el micrófono, que a veces vale más que un órgano del cuerpo. En fin, y hace grabamos ruido. y hace ruido. Grabamos también de vuelta lo divertido del anonimato de nuestra tarea, que es buenísima, que grabamos en patas. O sea, por ahí nos descalzamos y entonces ahí ya... Yo he visto a grandes actores y maestros nuestros, no voy a decir que es Ricky Alanís, grabar sin remera, por ejemplo. Bueno, ese ya sí, un caso extremo, digamos. Un doblaje extremo, extreme dubbing. Nos pregunta, y otra complejidad es el tiempo, perdón, el claro. tiempo, el time sync, que las frases tienen que ser exactamente en general al mismo tiempo. Ese nos pregunta Alexandra, dice, en España tienen un sistema de takes que corresponde al convenio de doblaje nacional que establece cómo cobran los actores. En Colombia se dobla por líneas. En Argentina también es por líneas, digamos, ¿cómo es el sistema de contabilización para el pago de los actores y eso? Básicamente acá se usa el sistema de loop, que es lo más parecido a lo que se usa en México también, que también se le denomina loop. Y un loop corresponde a 15 segundos de proyecto audiovisual. Y that's it. Básicamente por la cantidad de loops se establece. Cuanto más cantidad de loops tenés, más cobras. Perfecto. Eso es un poco para compensar a que quienes hacen protagonista sea aún más justo por el que recibe un mejor sueldo, por decirlo de alguna forma, en función del tiempo invertido, ¿no? Básicamente. Bien. Seba, otra consulta de Brian, dice, ¿creen que el doblaje remoto desaparezca cuando la pandemia acabe? Particularmente para mí me permitió el ingreso a la industria ya que soy de Mar del Plata. No, yo no creo que acabe. Creo que algunas cosas van a quedar, sobre todo el tema de esto de poder incorporar gente de otros lugares, o gente que, digo, preguntás, podemos hacer una encuesta con el elenco de actores y actrices y mucha gente lo que menos extraña es el viaje, ¿no? El traslado entre estudios, porque algo para aclararle a la gente también, que para poder hacer de esto un oficio y poder llegar a fin de mes y comer del doblaje, mucha gente no solo se dedica primero que no solo se dedica al doblaje, sino que además no dobla para un único estudio, entonces que fuera de lo remoto es un ping-pong entre estudios, de gente que no sé, 3 hasta 4 estudios por día, voy a uno, voy a otro, entonces la situación remota eliminó esa variable. Yo creo que, no sé si me consta que algunos algo presencial ya han incorporado y están dejando lo presencial para lo más importante, para lo más grande, para lo que requiere más presencia de dirección, para lo que requiere un trabajo más arduo que la virtualidad. Si bien está todo fantástico, los tiempos son más largos y depende mucho de la conexión de internet, depende mucho del entorno en el que está el talento, si tiene ruido, si no tiene ruido. No solo es la calidad de audio, sino de otras imponderables, y que me parece que para lo grande ya se está volviendo, y que creo que si hay una nueva normalidad o una normalidad, va a decantar a que sea eso, ¿no? Que ciertas cosas chiquitas, quizás... chiquito me refiero a la cantidad de tiempo de trabajo que requiere y la complejidad, se pueda seguir haciendo remoto, me parece que llegó para quedarse. Yo no sé si es el entorno apropiado, pero pensaba, mientras conversaban todos ustedes, y pensaba una pregunta para el resto de la mesa, ¿no? Si, como hablábamos de educación, si no habría que cambiar en la enseñanza o si no falta una pata que le dé más herramientas a los talentos para la situación remota, porque lo que pasa con la situación remota es que tienen que resolver más cosas, y no hablo de editar en Pro Tools, ¿no? Sino de están solos, armarse de un criterio,
quizás sea una asignatura pendiente, ¿no? Si es que lo remoto se va a quedar, poder darles herramientas a que puedan resolver más cosas que sí, claro, de manera, digamos, sin trabajar en equipo puedan resolverlo, ¿no? Porque mi teoría, no sé si la comparten, es que sí, que ciertas cosas de lo remoto llegó para quedarse, no se va a volver para atrás. Lu me pregunta, yo perdón, creo que, perdón. Sí, no, yo creo que depende de a qué le llamas remoto, ¿no? Porque decís, bueno, a ver, grabación remota significa que un actor se graba solo en su casa, o significa que es dirigido por un director en el otro extremo del canal de comunicación y lo dirige en simultáneo, ¿no? Entonces, si es el remoto como el actor es solo en su casa, y yo creo que no todos los actores están capacitados para resolverlo de esa forma. Claro. Y por otra parte, la grabación a distancia, que sería un director de su lado grabando a un actor del otro lado a través de internet, por fuera de los fundamentos técnicos, me parece que no genera como este clima de grabación que se tiene en el estudio, ¿no? Entonces, como decía Seba, seguramente para cosas que sean de bajo perfil se pueda seguir por esa vía, pero sin duda, si son proyectos de juego, cine, proyectos más confidenciales, para mí va a volver a trabajos en... Chicos, una pregunta que nos saca un poco de este tema, pero ya se nos está terminando el tiempo y no quería que quede afuera. ¿Qué piensan sobre el prejuicio de doblaje, ¿no? Mucha gente que no es de la industria dice, no, yo prefiero verlo en el idioma original porque es lo que el director pensó, la esencia de la película. Yo lo veo subtitulado porque me gusta escucharlo. Puedo avanzar con un intento de respuesta. Primero, libertad absoluta, o sea, no hay manera de juzgar gustos ni estilos a la hora de consumir o ser espectador, digamos, todo vale, ¿sí? Ahora, los que nos dedicamos a esto y que además, como siempre digo, ya parezco Mirta Legrand, lo digo en todos los Zooms, pero bueno, es así en todas mis clases, nosotros habitamos el doblaje, es decir, estamos acá dentro desde un modo muy vivencial y lo que entendemos de esto, primero lo que sentimos es mucho amor por esta profesión, pero además hemos desarrollado una explicación y una justificación, si es que la necesitara, ¿no? de esta disciplina que habitamos, y es que el doblaje es un servicio y que no todo el mundo es bilingüe o tiene herramientas cognitivas e intelectuales para acceder a contenidos audiovisuales de la misma forma. La educación no es homogénea para todos los territorios, para todas las regiones, para todas las edades. El doblaje también es un servicio en términos de, por ejemplo, contenido infantil. Los niños no leen subtitulado hasta una determinada edad cuando adquieren la herramienta de la lectura, con lo cual, si no fuera por el doblaje, entonces la población infantil de ningún país tendría acceso a materiales de ningún otro país que no sea el de su propio territorio. De modo que, bueno, y ni hablar también en términos etarios de los gerontes, ¿no? Digo, la tercera o cuarta edad, ahora ya podemos hablar de cuarta edad, que tampoco, si tienen alguna dificultad visual o algún desgaste en ese sentido, no tendrían acceso, de modo que lo que nosotros especialmente ponemos en primer plano es que el doblaje es un servicio de postproducción y es un servicio que permite la accesibilidad a la cultura, que permea en las edades, en las distintas regiones. Entonces hay que rescatarlo desde ahí y desde luego siempre hay que tratar de mejorarlo, porque por supuesto que las calidades son discutibles, pero bienvenido, o sea, siempre estamos abiertos, por eso digo, el doblaje además es inclusivo, ¿no? Y en lo más superficial también, digo, alejándonos del servicio de la inclusión, que es lo más importante sin duda, yo siempre pongo el ejemplo de mi hermana, que me dice, yo lo veo doblado porque me gusta, me permite hacer otra cosa, me permite ver la imagen y no distraerme con lo escrito. Y también eso, digo, hay gente que no se hace todo ese rollo de yo quiero escucharla, porque de última también la película es un artificio, hay una cámara, hay un encuadre, hay un actor hablando con un micrófono. Bueno, el doblaje me permite seguir haciendo otra cosa y escuchar la película. A veces estoy cansada la noche y no estoy cansada para leer, y bueno, eso me lo da el doblaje. Y creo que y también hay un mito.
Hay un mito también con que con el subtitulado uno aprovecha todo el material, y no es cierto. Tenés que estar Estás leyendo. leyendo y no ves expresiones, no ves contexto, no ves nada. O sea, el mito de que el subtitulado es perfecto para ver una película en idioma original es un mito. Sí, claro. Seba, ¿querías agregar algo? Sí, creo que ese prejuicio igual está cambiando, porque algo que ha pasado con un año y pico de lugares donde no hubo estrenos en el cine, y que el streaming creció exponencialmente, o sea, la posibilidad de consumir desde tu casa cómo se te canta, que en definitiva se trata de eso, ¿no? De consumir material audiovisual como uno prefiera, da como resultado que están cambiando esas tendencias, aunque lo que persiste es como una hipocresía de no admitir que consumen doblaje. Cito, y no tiene que ver con el par, ni siquiera con el doblaje de Latinoamérica, digo, hay un auge en Estados Unidos de doblaje al inglés, porque con la apertura, por esto mismo que cuento, ¿no? Le han dado entrada a muchas producciones, como La Casa de Papel, qué sé yo, Lupin, ahora que salió producciones francesas, de Alemania, digo, y el público norteamericano no está acostumbrado a consumir material con subtitulado, y eso hacía que ni siquiera estuviera acostumbrado a consumir material que no fuera hecho en inglés, ¿no? Por eso se hacen tantas remakes, ¿no? Que compran los derechos y la web, prefieren volver a filmarla, prefieren ver, en vez de ver, no sé, una película argentina, no sé, El secreto de tus ojos, la compran y la vuelven a hacer porque no la pueden ver. Nueva Reina. Resistiré, la hicieron. Exacto. Bueno. Pero eso está cambiando, perdón, y esto es lo último, digo, y lo que es algo que es llamativo, ¿no? Que si han encuestado a la gente preguntándole su forma de consumo del material, de todo este material extranjero, y ponen, las encuestas ponen que lo ven subtitulado y demás. Pero la diferencia con cualquier otra plataforma es que el streaming tiene su propia base de datos y puede ver cómo la gente consumió realmente. Y es asombroso que, por ejemplo, para series, se terminan muchas más series que el consumidor las ve dobladas, las abandonan series cuando las ven subtituladas y las terminan de ver cuando las ven dobladas. Y es apabullante, o sea, un 80% de la gente que mira o que miró, por ejemplo, determinado material, lo vio doblado. Y por más que diga después en las encuestas de que no, y que qué sé yo, o por el motivo que sea, ¿no? Porque a veces en el streaming pasa de que es como viene por defecto, y el público no se lo pregunta, lo está viendo doblado y se dio cuenta, porque quizás la producción era francesa y lo está viendo en inglés, y si está bien hecho el trabajo quizás no lo notó, pero está viéndolo con doblaje, y eso ha inflado las cifras y es una tendencia que se me acordaba de Dark, que está en sueco, se dobló en Argentina, en español y en Estados Unidos. En alemán en alemán, perdón. Bueno, chiques, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales, contactarlos, enviarle demos y ofertas de trabajo a Ezequiel para trabajar en el estudio, o las empresas que conforman la cámara? Pásennos sus datos de contacto, por favor. Silvia, vamos por orden. Perdón, bueno, dale, sí. Bueno, no, lo dejé Ezequiel porque es seguramente el que más quieren escuchar. Así que vamos para adelante, Ezequiel. Yo voy a final. Bueno, está bien. Bueno, en Instagram, Silvia Aira, Facebook también, Silvia Aira. ¿Qué otra red? Yo soy la anti-red. Bueno, pero por Instagram, o Libro Doblaje por Instagram también. Dale. Lu, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, Seba. Bueno, en Instagram más que nada, @Sebastián_Arias_doblaje. Quería nada más pasar el chivito por si hay gente que justo se arrimó por el lado de la traducción y de la adaptación, para que googleen un poco. No voy a pasar toda la dirección, pero yo estoy dando clases en 2 lugares distintos, en la UTN de manera virtual, en una plataforma de e-learning de UTN. Pueden buscar Diplomatura en Traducción Audiovisual. Estoy a cargo del módulo de doblaje dentro de esa diplomatura. Y voy a estar también dentro de poco en el postítulo del Sofía Brocken de Spangenberg, o el Lengüitas. Tiene un postítulo de textos audiovisuales, también voy a estar ahí dando la cátedra de doblaje. Y es doblaje orientado, obviamente, a traducción y adaptación, y a esto que conversamos un poco por arriba. Bien. Lu, ¿querés contarnos tus redes? Sí, en Twitter es Luc Falcón, L-U-C, Falcón. Y en Instagram es @falconluli. Esas son mis redes. Soy no tan afecta a estar todo el tiempo ahí, pero ahí bueno, pueden ver contenido. También tengo un canal de Vimeo, que es Vimeo
Luli Falcón, al revés, Bien. Luli Falcón, porque ya había una Falcón Luli, así que tuve que reversionar. Bueno, pero ahí hay contenido mío también. Ahí en el chat también estamos escribiendo las redes sociales. Ezequiel, ¿lo querés decir por las dudas igual, para que quede en el video? Sí, ahí es en Instagram principalmente Caja de Ruidos, @cajaderuidos. Ahí van a ver un poco de lo que hacemos en Caja de Ruidos y se pueden poner en contacto y a disposición. Y en @catla.ar, ahí básicamente van a encontrar todas las actividades que estamos haciendo desde la Cámara, las empresas que estamos asociadas a la Cámara. Bueno, ahí Seba también lo puso. A mí me pueden encontrar en Instagram como gonza.moreno, en lugar de la O, un 0, gonza.moren, 0. Y si no, en Facebook, Gonzalo Moreno. Y el chivito de Doblaje ATP es una organización que se dedica a la difusión del doblaje, una organización sin fines de lucro, doblaje apto para todo público, lo pueden encontrar en Facebook, también en Instagram como @doblajeatp. Gracias a la Universidad de Palermo, Andrea, Stephanie, muchísimas gracias por el tiempo, por este espacio, por permitirnos contar un poco de esta industria y profesión y vocación, porque son todas esas cosas que tanto amamos. Gracias Silvia, Luz, Seba, Ezequiel, gracias a Luisa Montealegre que estaba ausente con aviso y a toda la gente que estuvo compartiendo con nosotros este espacio. Cualquier duda nos pueden escribir por los lugares que acabamos de dejar, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.